Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro del Deuteronomio, capítulo 34. Moisés subió de las estepas de Moab al monte Nebo, cumbre del Pisgat, frente a Jericó, y Yahvé le mostró la tierra entera, Galaad hasta Dan, todo Nectalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá, hasta el mar occidental, el Negev, la vega del valle de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y Yahvé le dijo: esta es la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia se la daré. Te dejo verla con tus ojos, pero no pasarás a ella. Allí murió Moisés, servidor de Yahvé, en el país de Moab, como había dispuesto Yahvé. Le enterró en el valle, en el país de Moab, frente a Bet-peor. Nadie hasta hoy ha conocido su tumba. Tenía Moisés 120 años cuando murió, y no se había apagado su ojo, ni se había perdido su vigor. Los israelitas lloraron a Moisés 30 días en las estepas de Moab. Cumplieron así los días de llanto por el duelo de Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos. A él obedecieron los israelitas, cumpliendo la orden que Yahvé había dado a Moisés. No ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien Yahvé trataba cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Yahvé le envió a realizar en el país de Egipto contra Faraón, todos sus siervos y todo su país, y en la mano tan fuerte y el gran terror que Moisés puso por obra a los ojos de todo Israel. Bendito sea, Señor Dios nuestro. Te damos gracias por la experiencia maravillosa de estar a la escucha de todo este capítulo, de todo este libro del Deuteronomio, en sus 34 capítulos. Te pido humildemente, Señor, que sigas derramando sobre nosotros la gracia de tu Espíritu Santo, para que sigamos animados en la lectura diaria y cotidiana de tu santa palabra. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio, el Padre José Gregorio Medina, deseándoles que todos tengan un bendecido día en el nombre del Señor. Que Dios siga derramando abundantes bendiciones sobre tu vida, sobre la vida de tu familia. Qué bonito es agradecerle al Señor por todo su amor, por toda su misericordia. Ya estamos en el capítulo 34, último capítulo del libro del Deuteronomio. Qué bonita experiencia
el haber estado 34 días con el día de hoy a la escucha de la palabra de Dios. Pido a Dios que bendiga tu vida, tú que eres constante en la lectura de la palabra de Dios. Y si tú que has sido inconstante, pues te invito para que al iniciar el libro de Josué puedas ser constante también en la lectura todos los días, capítulo a capítulo de la palabra de Dios. Qué impresionante, qué hermosa es la palabra de Dios, que nos invita a nosotros a acercarnos al Señor con un sincero corazón, que nos invita a acercarnos a Dios con humildad y sencillez, dándole gracias por todo lo que Él hace en medio de la vida de cada uno de nosotros. Y por eso te invito con humildad, con sencillez, a que le demos gracias a Dios, porque hemos estado estos días a la escucha de la palabra de Dios, compartiendo, leyendo y sobre todo escudriñando con humildad y sencillez el mensaje que Dios tiene dispuesto también para cada uno de nosotros. Qué bonita es la experiencia de estar a la escucha de la palabra de Dios. Es que este canal de la Santa Biblia Hablada es una invitación para que nos enamoremos cada día más de la palabra de Dios. Y es que este capítulo 34 del libro del Deuteronomio nos va a presentar la muerte de Moisés. El versículo 1 de este capítulo 34 del libro del Deuteronomio dice así: Moisés subió de las estepas de Moab al monte Nebo, cumbre del Pisgat, frente a Jericó, y Yahvé le mostró la tierra entera, desde Galaad hasta Dan, todo Nectalí, la tierra de Efraín y de Manasés, y toda la tierra de Judá, hasta el mar occidental, el Negev, la vega del valle de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Esta es la tierra que Yahvé prometió dar a los antepasados y que el pueblo de Israel va a entrar. Está a punto de entrar a la tierra prometida, pero Moisés no va a entrar porque Moisés faltó a Dios y Dios le dijo: tú no vas a entrar, tú la vas a mirar desde lejos, pero no vas a entrar. Quien sí va a entrar con el pueblo es tu sucesor, que se llama Josué, que es el libro que vamos a empezar a leer el día de mañana en el primer capítulo del libro de Josué. Pero este capítulo 34 nos lleva a nosotros a empezar a comprender que todo lo que se había manifestado, todo este libro del Deuteronomio, con todos sus 34 capítulos, es una invitación para que nos enamoremos de la palabra de Dios, para que escuchemos los mandamientos, para que los guardemos, para que los llevemos a la práctica, para que nos enamoremos cada día más del Señor y podamos también llevar ese amor a la realidad de nuestra vida y sobre todo en esa cercanía para con las personas que más lo necesitan. Y es que Dios le mostró a Moisés toda la tierra. Y el versículo 4 dice así: y Yahvé le dijo: esta es la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia se la daré. Te dejo verla con tus ojos, pero no pasarás a ella. Y es que Dios le dijo a Moisés: tú no vas a entrar a la tierra prometida. No vas a entrar por haber faltado en Meribá y en Masad, por haber fallado ante mí delante del pueblo. Tú no vas a entrar a la tierra prometida. Y el versículo 5 dice: allí murió Moisés. ¿Dónde murió Moisés? En las estepas de Moab, al monte Nebo, cumbre del Pisgah, frente a Jericó. Allí es el lugar donde murió Moisés.
servidor de Yahvé. Esta es una invitación clara de que nosotros tenemos que ser servidores de Dios. Tenemos que ser personas que nos entreguemos al servicio del Señor. Tenemos que ser personas conscientes de llevar la evangelización a todos los demás, a nuestra familia, a nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, allí murió Moisés, servidor de Yahvé. ¿Quién era Moisés? Un servidor de Yahvé. En el país de Moab, como había dispuesto Yahvé, le enterró en el valle, en el país de Moab, frente a Bet-peor. Tenía Moisés 120 años cuando murió, y no se había apagado su ojo, ni se había perdido su vigor. Tenía 120 años cuando Moisés murió. Pero es que es algo importante lo que presenta el versículo 6, cuando dice: nadie hasta hoy ha conocido su tumba. Y yo, pues le voy a invitar, vamos a buscar la carta de Judas en el versículo 9 de esta carta de San Judas, donde vamos a encontrar claramente en este versículo 9 lo siguiente: presta oído. En cambio, el arcángel Miguel, cuando altercaba con el diablo, disputándose el cuerpo de Moisés. ¿Qué dice el versículo 6 del capítulo 34 del libro del Deuteronomio? Nadie hasta hoy ha conocido su tumba. ¿La tumba de quién? La tumba de Moisés. Y la carta de Judas en el versículo 9 dice lo siguiente: en cambio, el arcángel Miguel, cuando altercaba con el diablo, disputándose el cuerpo de Moisés. Es una referencia de que Satanás también lucha para que el cristiano, lucha para que la persona no se acerque a Dios. Y Dios, por medio del arcángel Miguel, lucha para que tú y yo sigamos en el camino de Dios. Y es que Dios nos ama tanto que ha derramado su amor y su misericordia para que tú y yo podamos llegar a su presencia. Los israelitas lloraron a Moisés 30 días en las estepas de Moab. Cumplieron así los días de llanto por el duelo de Moisés. Josué, hijo de Nun. Ya empieza a aparecer esta figura importante en medio del pueblo de Israel. Moisés ha muerto. ¿Y quién tiene ahora que tomar las directrices del pueblo? Josué. Y es el libro que vamos a empezar a leer el día de mañana, el libro de Josué. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría. ¿Por qué estaba lleno del espíritu de sabiduría? Escucha ahora lo que presenta la palabra de Dios. ¿Por qué los obispos le imponen las manos a los que van a ser ordenados sacerdotes para que sean sucesores, para que sean trabajadores del reino de Dios? La importancia de la imposición de las manos en el rito de ordenación. Se le transfiere un poder tan grande como el que tenía Josué, hijo de Nun. Estaba lleno de espíritu de sabiduría. ¿Por qué? Escucha con atención. Porque Moisés le había impuesto las manos. ¿Qué pasó? Moisés le impuso las manos a Josué, le concedió por medio del Espíritu el espíritu de sabiduría para que empezara a llevar las directrices del pueblo. La imposición de las manos, rito
antiquísimo que está presente en la iglesia también. El obispo le impone las manos al sacerdote para consagrarlo a la presencia de Dios, para que el Espíritu Santo sea derramado sobre él, para que pueda llevar el espíritu de sabiduría, de inteligencia y pueda anunciar con valentía la palabra de Dios. A él obedecieron los israelitas, cumpliendo la orden que Yahvé había dado a Moisés. No ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien Yahvé trataba cara a cara. Escuchemos también ese pasaje que ya hemos leído también, en que Dios dice: Yahvé es de confianza en mi casa. Dijo Yahvé de Moisés, Moisés es de confianza de mi casa. A él le hablo cara a cara, como hablar con un amigo, porque él es de confianza en mi casa. Y no ha existido, como dice aquí, a quien Yahvé trataba cara a cara como Moisés, nadie como él, en todas las señales y prodigios que Yahvé le envió a realizar en el país de Egipto. Y es que Moisés era un hombre grande en medio del pueblo de Israel. Que también nosotros podamos acercarnos a Dios con humildad y sencillez y podamos también tener esa cercanía con el Señor. Y ánimo, no tengas miedo. Mañana iniciamos el primer capítulo del libro de Josué. Ánimo, no te dejes vencer por el enemigo. Ármate de valor y vamos a seguir adelante en esta escucha de la palabra de Dios. Gracias por estar a la escucha de la palabra de Dios. Gracias por leer conmigo este libro del Deuteronomio. Hoy terminamos el libro del Deuteronomio. Da gracias a Dios por ello. Da gracias a Dios porque has visto un crecimiento en tu vida, porque todos los días leemos la palabra de Dios. Y anímate y pídele a Dios para que te conceda la gracia de seguir leyendo la palabra de Dios en el libro que iniciamos mañana, que es el libro de Josué. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Y también les invito, deja en los comentarios esa experiencia que tú has tenido a lo largo de estos 34 capítulos del libro del Deuteronomio. Esa experiencia también cautiva a los demás para que se animen a tener esa experiencia con Dios a través de su palabra. Dios les bendiga.